7 del MIMBU. ¿Ya? Eh, ¿Qué pasa si no cumplimos con eh, esta obligación de actualizar el reglamento de copropiedad? Va a regir el reglamento tipo aprobado por el MIMBU, ¿ya? No es que se derogue completamente el reglamento anterior, va a regir el reglamento tipo con las modificaciones que ello implica. Eh, ¿Por qué a mí en particular no me gusta mucho la idea de que rija a cabalidad el reglamento tipo? Porque el reglamento tipo es genérico, no va a reflejar la realidad ni las necesidades del condominio, pero además porque en muchos aspectos el reglamento dice, mire, voy a repetir las normas que contiene el reglamento de la ley, voy a repetir algunas normas de la ley de copropiedad y al repetirlas no regula algunos aspectos en forma específica, sino que los menciona y dice, mire acá, se podrá verificar la identidad de los que comparecen online y qué sé yo, a través del sistema que define, o sea, hay normas que pueden ser lo que nosotros llamamos programáticas, o sea, de alguna manera dice falta algo para que se cierre el aspecto normativo. Tampoco regula multas, tampoco regula, ese reglamento tipo no dice qué multas se pueden aplicar, cómo se pueden aplicar, y así. Hay muchas cosas que hacen poco conveniente que en definitiva no hagamos esta modificación de reglamento. Es preferible que partamos tarde y se haga y tal vez llegamos un poco después del 9 de enero, pero es mejor hacerlo, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué temas importantes hay que incorporar en el reglamento? Todos sabemos que, y esto también lo dice un poco la ley, artículo 8, que el reglamento tiene que pormenorizar y regular lo que se refiere a los bienes comunes y a los bienes propios, identificar las normas de uso, derechos y deberes de los copropietarios, limitaciones, administración, conservación de bienes comunes, infracciones, multas, etcétera. También las formas de aprovechar los bienes comunes, facultades y obligaciones del comité, cómo se va a elegir, asambleas, convocatorias, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la vida en el condominio. Por ejemplo, si vamos a asignar o no bienes de uso y goce, cómo se van a asignar, a quién van a quedar asignados, si queremos o si vamos a permitir la facultad de transformar bienes comunes en bienes destinados a algún aspecto en particular, ¿ya? Ahí hay mucho, mucho que ustedes saben y ustedes como administradores tienen reglamentos donde ven estas regulaciones y que a veces son bastante extensas. Hay cosas que es bueno sacarlas del reglamento y dejarlas a lo mejor a una normativa interna dictada por el comité. Sí, es positivo en muchos casos, ¿ya? Por ejemplo, el reglamento puede decir que no se permitirán ruidos molestos en tal hora y que eso será objeto de multa y que después haya un reglamento interno que complemente esto. Es perfectamente posible, pero es posible en la medida en que también el reglamento de copropiedad haga la remisión y permita esta norma complementaria, ¿ya? Y este es el momento adecuado para incorporar aspectos que son críticos, ¿ya? Y que impongan, y por eso nosotros decimos acá en el PPT, permitir que la comunidad imponga un estándar de conducta a los copropietarios y que faciliten además la administración, ¿ya? Temas relevantes y conflictivos que nosotros estimamos necesario conversar con ustedes son los que vamos a hablar a continuación. Antes de eso, esto también me parece que es importante señalarlo. ¿Qué pasa si en esta reforma que vamos a hacer a los reglamentos, qué pasa si se contienen normas que son inadecuadas o que afectan derechos legítimos de los copropietarios? Porque más de alguno puede pensar, puede sentir, puede considerar que en la dictación del reglamento se pasan a llevar derechos de los copropietarios. No tengamos miedo a eso, ¿ya? Eso es lo primero. Acá, reglamentos perfectos, pucha, ojalá todos los fueran, pero la verdad es que es la acción de nulidad del reglamento, ¿ya? Se contempla una acción para impugnar el reglamento. ¿Qué significa esto? Que si algún copropietario estima que el reglamento en su totalidad no cumple con el objetivo de la ley, afecta derechos individuales de los copropietarios, ese copropietario puede solicitar, o grupo de copropietarios pueden solicitar que se declare nulo el reglamento. Esta nulidad puede ser total o parcial,
Yo puedo pedir la nulidad del reglamento en su totalidad o puedo pedir la nulidad de alguna cláusula específica del reglamento de copropiedad que yo estimo lesiva para mis derechos. ¿Ya? Esto requiere necesariamente declaración judicial. Acá no hay una opción de conversar nulidades, hay opción de conversar modificaciones al reglamento, reformas, pero no nulidades. ¿Ya? Por lo tanto, esto es una acción que tiene que ser ejercida ante el juzgado de policía local y que tiene que ser declarada judicialmente. ¿Quién la va a pedir? Él o los copropietarios que sufran perjuicio. Si se convalida, o sea, si todos los copropietarios van aceptando las normas, no puede venir después a solicitarse la nulidad, ya por aquel que ya convalidó, que ya ha aceptado las normas. Y el tribunal tiene acá una facultad amplia y dice, cuando yo pienso que la nulidad no es el camino, yo como tribunal puedo recomendar enmiendas, complementaciones y esto ratificarse por asamblea. Entonces, hay una herramienta para el caso en que las normas no gusten de alguna manera por entender que hay lesión de los derechos. No es porque no gusten porque no quiero ser objeto de una multa. Es que no me gustan porque estimo que esa multa, por ejemplo, puede ser desproporcionada, alejada del sentido de la ley o expropiatoria incluso. ¿Ya? Bien, ¿qué temas nosotros queríamos conversar con ustedes hoy en específico para ver cómo viene construido en la ley y qué cosas podemos hacer acá? Las asambleas y las consultas escritas. Gran tema, ya hay muchas copropiedades usando la herramienta de la consulta escrita, que es una fantástica herramienta y que nosotros recomendamos mucho que se lleve adelante, ¿ya? Y sobre esto, es una innovación total de la ley, esto de la consulta escrita, viene a resolver problemas de quórum de las asambleas también, y permite que se haga a través de un mecanismo muy eficiente que se logre llegar al mismo resultado de la asamblea. Ahora, ¿basta con lo que dice la ley? A mi juicio no. Acá hay cosas que hay que incorporar necesariamente en el reglamento de copropiedad. Sobre las asambleas, sabemos que hay ordinarias y extraordinarias, esto no hay nada de nuevo. Sabemos que el quórum depende de las materias que se van a votar, ¿ya? Que si es 33%, que si es mayoría absoluta, que es el 50% más uno, que si es el quórum calificado, ¿cierto? Eso está en el artículo 15 de la ley, más o menos lo sabemos todos cómo está funcionando esto de los quórum. ¿Quién convoca? Convoca a las asambleas el comité, ¿ya? El comité de administración, a través de su presidente, es quien va a convocar a las asambleas, pero el administrador también podría. Sin embargo, la ley en esto no es tan clara, por lo que conviene que esto se regule rápidamente en el reglamento. ¿Para qué? Para que el reglamento diga que tanto el comité de administración como el administrador, en los casos que sea necesario, pueda convocar a la asamblea, ¿ya? Piensen, por ejemplo, en las asambleas ordinarias, que ya vamos a decir algo sobre esto. Eh, Respecto de la citación, la ley dice que la citación debe cumplir con los requisitos que indica el reglamento. Nuevamente empezamos a tener remisión a los reglamentos. Y el reglamento de la ley también hay que cruzarlo con el registro de copropietarios y empezamos a hacer una madeja aquí de distintos aspectos que confluyen, donde el reglamento de copropiedad tiene que decir cómo se van a hacer las citaciones. Y esto hay que cruzarlo con la norma del registro copropietario. Y además hay que empezar a ver cómo vamos a regular esta citación, si va a ser física, si va a ser electrónica. Si queremos que sea electrónica, o sea, a través de los correos electrónicos, necesitamos que eso esté autorizado en el reglamento de copropiedad, porque si el reglamento de copropiedad no lo dice, no podemos usar esa fórmula. Eh, para validar los correos electrónicos, ¿qué tenemos que hacer? Incorporar esta información en el registro de copropietarios. Para que sea obligatorio incorporarla, ¿qué tenemos que hacer? Incorporar en el reglamento de copropiedad como uno de los aspectos a informar los correos electrónicos e incorporar en el reglamento de copropiedad que el correo electrónico va a ser una forma válida de citación, ¿ya? Luego, cuando las plataformas como Castor, que nos permiten llevar el día a día de la comunidad, cuando se hacen citaciones, generalmente esto eh, deviene en que llegue al copropietario un correo electrónico, ¿ya?
Pero en los casos en que no sea así, también tenemos que validarlo, y la mejor forma de validarlo es en el reglamento de copropiedad. ¿Ya? Que el reglamento de copropiedad permita que las plataformas web a través de las cuales se lleva la administración sea un medio de notificación válido. Si no, no lo va a hacer. Ahora, generalmente llega un correo electrónico, entonces podría bastarnos con la inclusión del correo electrónico como una forma de validar las citaciones, pero esto tiene que estar incorporado en el reglamento, si no, no vale. ¿Ya? Luego, materias de asamblea extraordinaria o de asamblea ordinaria. Perdón, primero, ordinaria y su periodicidad. Respecto de la asamblea ordinaria, una vez al año, pero el reglamento tiene que decir cuándo. Porque si no lo dice, el una vez al año se podría cumplir en enero 2025 y diciembre 2026. Y está siendo una vez al año, pero no se está cumpliendo el objetivo de la ley. Y esto genera problemas. Nosotros lo hemos visto y lo hemos visto varias veces. Los problemas que se generan cuando hay quiebres con la administración y cuando no se está llevando a cabo estas asambleas, y esto genera muchísimos problemas. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Que en el reglamento de copropiedad de condominio se fije la época. En el mes de junio de cada año se hará la asamblea ordinaria. En el mes de marzo de cada año se hará la asamblea ordinaria. Perfecto. Y decimos que se va a convocar con tantos días de anticipación y punto, respecto de la fecha específica, pero ya fijamos un mes y ese mes tiene que hacerse, porque eso dice el reglamento. Y esto hay que incorporarlo. Si no, queda en el aire, ¿ya? Respecto de las materias de asamblea extraordinaria, la ley dice cuáles son, ¿ya? Pero también la ley permite que haya otras materias que se sometan a asamblea extraordinaria. Y esto va a depender de las necesidades del condominio también, ¿ya? Muchas veces hay acuerdos que no son necesariamente los que están acá, pero que hay que adoptar, que se quiere establecer un nuevo fondo, un fondo especial para alguna reparación o algo, o algún, más que reparación, porque para eso está el otro fondo, pero se quiere hacer un fondo especial para algo, bueno, se puede convocar asamblea extraordinaria. ¿Quién convoca, dice la ley? El comité o copropietarios que representen el 10%. Y aquí es bueno nuevamente establecer un poquito de regulación en el reglamento. ¿Respecto de qué? Cómo esos copropietarios que sumen el 10% van a tener que solicitar formalmente esta asamblea. ¿Ya? Porque si llega una carta firmada, ¿ya? Donde dice, tenemos todos estos copropietarios y viene con una sola firma, ¿le vamos a dar validez o no le vamos a dar validez? Y ahí empiezan los problemas. Si el reglamento de copropiedad señala que esta solicitud del 10% tiene que venir respaldada por copropietarios que firmen con su cédula, entonces vamos a poder comprender que hay una forma específica por la cual a través de la cual se tiene que canalizar, ¿ya? Eh, Esto tiene que estar regulado en el reglamento, finalmente, para poder hacerlo obligatorio, ¿ya? También vamos a permitir que sean copropietarios o también arrendatarios, porque los arrendatarios pueden votar, a menos que sean excluidos derechamente en el registro de copropietarios, excepto respecto de las materias de quórum calificado, porque en esas requieren autorización expresa. Entonces, este juego que tiene la ley hay que expresarlo en el reglamento, pormenorizarlo y regularlo para que sea más simple y no genere problemas el día de mañana. Saber cómo se tiene que hacer. ¿Puede el reglamento fijar quórum distintos a los legales? La verdad es que yo recomiendo que no. Podría ser más exigente, pero no más liviano. O sea, no podemos bajar los quórum, pero sí podríamos hacer más exigente un quórum para alguna materia específica, por ejemplo. ¿Ya? De todas maneras, no sé si es recomendable, yo prefiero que no. ¿Ya? Pero en abstracto se puede. ¿Qué materias se pueden reemplazar por consulta escrita? Todas. La verdad es que ahí la ley en el artículo en el artículo 15 dice al final, todas las materias, perdón, la ley dice que todas las materias que regula el artículo 15 de las asambleas pueden ser sometidas a consulta escrita. Entonces pueden ser todas, ¿ya? Todas. Incluidas las elecciones de comité, las ratificaciones del administrador, todo.
todo. Acá, y es bueno que el reglamento confirme esto y permita que toda materia sea discutida a través eh, de consulta escrita. También, importante, se puede acordar la participación de manera virtual. Este punto, si no se incorpora al reglamento, no se puede. Así de simple. ¿Por qué? Porque en esto tenemos que regular cómo se van a hacer las citaciones, cómo se van a hacer las conexiones. No es necesario decir a través de qué plataforma, eso se podrá hacer en cada convocatoria, pero hay que permitir en el reglamento de copropiedad que se pueda usar una plataforma virtual para poder conectarse. Pero luego, no solo hay que establecer la posibilidad, sino que también cómo se va a asegurar el acceso, cómo se va a asegurar la participación, cómo se va a asegurar la votación, si le vamos a asignar a cada unidad una clave, ¿ya? Para que las unidades se conecten a través de esa clave, eh, cómo vamos a regular las citaciones, cómo vamos a regular acá la obtención del link, la disponibilidad del link, cómo vamos a regular la forma de establecer la identidad, que se tienen que autorizar las grabaciones de las asambleas, regular el registro en el acta, quién va a llevar la asamblea virtual al acta, si se va a tener que elegir en cada caso, vamos a dejar al presidente. Todos estos aspectos hay que incorporarlos. Sobre la consulta escrita, bueno, ¿cuándo se puede hacer? Ya lo dije, siempre. Quien convoca el comité a través de su presidente. Asamblea informativa, importantísima, no se puede saltar. Todo esto hay que expresarlo también en el reglamento de copropiedad. ¿Ya? No se puede saltar, cuál es el quórum, cuál es su importancia, Venga, cómo se tiene que regular esto, ¿ya? Eh, Nuevamente, y aquí van confluyendo todas las cosas. ¿Cómo se tiene que regular? Citación conforme al registro de copropietarios, regular la forma en que se va a hacer. Sí, yo recomiendo, por ejemplo, que las citaciones se hagan para consulta escrita por correo electrónico y para asamblea en general. Por correo electrónico, para eso tenemos que validar el registro copropietario, por correo electrónico y una publicación en un lugar visible donde sepamos que todos van a poder pasar y ver, ah, sí, recuerdo que tenemos esta asamblea o la asamblea informativa o la asamblea directamente para votación. ¿Cómo vamos a asegurar la identidad? Aplicamos lo mismo que respecto de las asambleas que se hagan de manera online. Tenemos que regular que vamos a asegurar que cada departamento va a poder votar, quién vota, que el que vota es la persona habilitada y eso hay que regularlo en el reglamento. Si va a haber o no plazo para responder consulta o lo vamos a dejar para cada consulta en particular, etcétera, levantar el acta y reducir la escritura pública. Que para esto se puede facultar al presidente del comité de manera absoluta en el reglamento o si no habría que dejarlo en cada caso. Registro de copropietarios, innovación absoluta de la ley. Este registro es algo nuevo. Estas son las preguntas que nos deberíamos hacer. ¿Quién debe mantener el registro? ¿Qué datos aportar? ¿Quién puede acceder a los datos? Obligación de inscripción. Establecer sanciones para el caso en que no se cumpla con esta obligación. ¿Y esto dónde tiene que estar regulado? En nuestro reglamento de copropiedad para que sea obligatorio. ¿La ley contiene normas? Sí. ¿El reglamento de la ley contiene normas? Sí. Pero no son suficientes. ¿Quién debe mantener el registro? El administrador. El administrador además debe solicitar información anualmente, nuevamente, anualmente, pero ¿cuándo? Deberíamos establecer una época en que el administrador tenga que cumplir con estas obligaciones. Eh, Solicitar información para la actualización del registro. Eh, Además, conviene asociar una sanción a no cumplir con esto, ¿ya? El copropietario tiene la obligación de, dentro de los 60 días de que adquiere su unidad o de que la arrienda, tiene la obligación de informar. Pero además el administrador una vez al año tiene que pedir que se actualice. ¿Para qué? Para que la gente diga, sigue todo igual o no, cambió. ¿Por qué es importante esto? Porque el día de mañana a las asambleas tienen que ir las personas que están anotadas en el registro de copropietarios. Si alguien va a reclamar por una multa, tiene que ser el que está anotado en el registro de copropietarios y etcétera. Y todo esto hay que regularlo en el reglamento. Hay que referirse a esto. ¿Qué datos se deben aportar? El artículo 6 del reglamento de la ley dice algo de esto, qué datos vamos a tener que aportar, pero no establece todo. Se puede aumentar esta cantidad de datos y conviene hacerlo. ¿Ya? Para que se incorporen quiénes son, además de los copropietarios, quiénes son las personas que van a vivir, por ejemplo, quiénes van a estar habilitados para ir a las asambleas,
que los correos electrónicos para efectos de notificación, etcétera. ¿Quién puede acceder a estos datos? Hay que regularlo en el reglamento. La ley no es clara acá. La ley dice que el administrador tiene que eh, mantener estos datos. Por otro lado, dice que cualquier persona del condominio podría pedir los datos en ciertos casos particulares, como por ejemplo si hay que entrar a un departamento que está produciendo un riesgo de afectación al resto de la comunidad, podría decir, mire, ¿sabe qué? Está emanando, no sé, un líquido extraño, corrosivo, y quiero saber quién es el propietario, y quiero ir, y no sé qué. Esto podría ser. Pero en otros casos, ¿puede cualquier persona acceder? Acá hay una conjunción normativa extraña. Un artículo pareciera indicar que sí, que cualquier persona del condominio puede acceder a la información del condominio, otra pareciera decir que no. Entonces aquí conviene establecer algunos límites y algún nivel de regulación, ¿ya? Sobre todo porque el administrador es garante de los datos personales que están en este registro, ¿ya? Es difuso. Obligación de inscripción, la hay, lo establece el artículo 5 de la ley, el artículo 5 del reglamento, los copropietarios tienen que pedir su incorporación, hay que asociar multa y hay que asociar sanciones para el caso en que no lo hagan, ¿ya? Y lo dice, el reglamento de copropiedad puede establecer sanciones contra estas personas que no solicitan su incorporación o no entregan su información. Bueno, hay que establecerla, si no, no vamos a tener sanción. Nosotros sugerimos qué cosa: limitar el derecho a voto, limitar el derecho a participación, establecer multas efectivamente, regular condiciones de los ocupantes temporales, si el ocupante temporal va a poder o no participar de estas asambleas o de las consultas escritas. Y ahora vamos a hablar de esto de los ocupantes temporales. ¿A qué nos referimos con esto? Arriendos temporales. Primera gran pregunta, ¿se puede prohibir o no? En esto yo quiero ser polémico y quiero decir que Eh, a mí no me queda tan claro y a mí me gustaría, desde lo jurídico, que en algún reglamento actual se prohíba el arriendo temporal. Me parece que sería interesante. ¿Por qué? Porque la ley no dice realmente, y el artículo 8 de la ley no dice que, se, que no se puedan prohibir los arriendos por Airbnb o los arriendos temporales inferiores a 90 días o qué sé yo. No lo dice así. Lo que dice la ley es que el reglamento de copropiedad puede contener normas para resguardar mediante las respectivas normas de convivencia y sanciones por incumplimiento que el uso de unidades habitacionales como alojamiento temporal, hospedaje turístico, aparte hotel u otros análogos no produzca molestias que afecten la calidad de vida de los habitantes permanentes del condominio ni afectación en el uso de los bienes y servicios comunes por parte de estos. Entonces, lo que está diciendo la ley es que esto se puede regular en el reglamento. Ojo, el reglamento tipo no dice nada sobre esto, por lo tanto, esta es una materia 100% que hay que regular en el reglamento de propiedad. No hay norma supletoria acá. El tema es que la ley no está diciendo que no se puedan prohibir. La ley está diciendo que el reglamento los puede regular, que es distinto. La Corte Suprema, hasta algunos fallos de 2023 más o menos, validó que si el reglamento de copropiedad contiene una prohibición sobre este punto, esa norma rige plenamente. Lo que pasa es que bajo el amparo de la nueva ley, no ha habido un pronunciamiento, no he encontrado todavía un pronunciamiento tan específico, porque está la noción de que ya no se pueden prohibir. A mí no me queda tan claro. Yo voy a sostener la postura de que sí se podrían prohibir, y si algún edificio decide prohibirlo, en el peor de los casos, lo que va a pasar es que alguien va a reclamar la nulidad de la cláusula y lo va a resolver un tribunal. Y ese va a ser el momento cuando realmente vamos a tener una interpretación normativa sobre esto. Hasta ahora, todo es interpretación, todo. ¿Ya? Todo es una forma de entender lo que dicen los artículos. Ahora, dicho eso, para mí, repito, para mí sí podría el reglamento prohibir mientras un tribunal no diga lo contrario. Eh, Ahora, si el edificio decide no prohibir, sino que regular, la amplitud es alta. ¿Qué se puede regular? Todo, todo. ¿Cómo se van a permitir los arriendos temporales? ¿Qué información hay que entregar para los arriendos temporales?
Yo recomiendo, por ejemplo, que cuando hay personas jurídicas, dueñas de departamentos, que esas personas jurídicas cuenten con su patente comercial, que esas personas jurídicas cuenten con su inicio de actividades, y el reglamento de copropietarios puede exigir que esa información se entregue a la administración para efectos de cautelar que se lleve en orden el arriendo temporal. Se podría regular, por ejemplo, que los arriendos temporales no puedan usar estacionamientos de visita, o sea, tengan que necesariamente usar un estacionamiento asociado al departamento como propietario, eh, que no puedan usar estacionamientos de visita, que no puedan usar bienes comunes algunos, ¿ya? Que, por ejemplo, que no puedan reservar algún bien específico para hacer una fiesta, que los arriendos temporales puedan usar la piscina dentro de ciertos rangos, solamente si es que no está ocupada por propietario, etcétera, etcétera. Acá la opción es amplia de cómo regular que no se afecten los bienes comunes. Por ejemplo, que los arriendos temporales no solo no vayan a usar esos estacionamientos, sino que no puedan recibir notificaciones válidas, por ejemplo, ¿ya? Si es un arriendo temporal, que no puedan ser usados los domicilios como para efectos de notificaciones, por ejemplo, de tribunales o cosas así. Hay una serie de cuestiones que se podrían regular en este sentido, ¿ya? Y aparejando con esto infracciones y sanciones para el dueño del departamento, que si el dueño del departamento no respete estas normas de convivencia, informar cada vez que hay un arriendo temporal, informar quiénes van a ser las personas que van a alojar, informar por cuánto tiempo van a alojar, etcétera. Todo eso hay que regularlo. Si no, nuevamente no vamos a poder controlar y no va a haber ninguna posibilidad respecto de implantar límites, ¿ya? De implantar horarios de uso de los bienes, etcétera. O darle preferencia a los residentes versus los que estén temporalmente. Entonces, ¿qué sanciones, qué apremios vamos a establecer? Las mismas multas de siempre, 3 UTN, qué sé yo, ¿ya? Y hay que regular aquí también que estos copropietarios de arriendo temporal, ¿a qué van a poder acceder o no? Porque si hay una persona arrendando temporalmente y dice, ¿sabe qué? Quiero toda la información de los residentes del condominio. Vamos a permitir que alguien que está arrendando, que es arrendatario, pero que es un arrendatario temporal, que tal vez va a estar una semana, pueda acceder a esa información, hay que prohibirla. ¿Dónde? En el reglamento de copropiedad. Entonces, y para ir concluyendo y dejar espacio a un par de preguntas, eh, todas estas materias que tal vez me ha apurado en ir señalando es para poder manifestar cómo y de qué manera el reglamento de copropiedad tiene que inmiscuirse en cosas específicas sobre estos puntos, regularlas, porque si no se regulan, van a quedar en el aire, van a quedar sin una forma clara de entenderse y eso va a generar problemas. Dicho eso, me parece que podemos dejar espacio a algunas preguntas si es que el tiempo alcanza. Y Adriana, ¿dejé de Sí, compartir o todavía? Ya, dejaste de compartir, está bien. ya, Hola, bueno, gracias a todos los que se han unido. Te voy a leer las preguntas que tenemos acá. Dice, buen día, perfecto. Emilio, según tu criterio jurídico, la responsabilidad de la actualización del reglamento, ¿de quién es? Del comité. Ya. Pasamos a la siguiente, Andrea Ahora, ojo, Illamarca, perdón. una pequeña agregación. Es del comité, pero si el comité le da la instrucción al administrador, ya el administrador pasa a tener la instrucción y pasa a tener la obligación de llevar adelante esta instrucción del comité. Ok. Andrea Illavaca dice, y además deben ser copropietarios hábiles. No sé en qué momento preguntó eso y a qué se refería. Ya, voy a la siguiente. ¿Desde dónde podemos revisar el reglamento tipo? El reglamento tipo está disponible en Internet. A ver, está la ley, por un lado. De hecho, si ustedes acceden a la ley a través de la página de la Biblioteca del Congreso Nacional, ya ustedes pueden acceder a la ley. Y la misma ley, hay una parte que los deriva al reglamento de la ley y también pueden llegar al reglamento tipo. El reglamento tipo, si no me equivoco, es el decreto supremo 7 del MIMBU, ¿ya? Pero búsquenlo en internet como decreto, como reglamento tipo de copropiedad y seguramente van a encontrar una remisión porque está disponible, está ahí. El reglamento tipo, hay un par de cosas que no expone con detalle y hay otras en las que reproduce un poco lo que dice la ley y el reglamento de la ley, pero está, pueden revisarlo.
Ok. DS7, si no me equivoco. La siguiente dice, en el registro de copropietarios puede estar registrados copropietarios y arrendatarios. Sí, sí. Y en esto también es importante que el reglamento de copropiedad se refiera a esto. En el registro de copropietarios deberíamos incorporar a cada dueño, ¿cierto? Ese dueño va a tener que entregar una copia de su... A ver, la inmobiliaria, partamos más de atrás, la inmobiliaria debería entregar un registro de copropietarios hecho respecto a los edificios nuevos, ¿ya? Debería entregarlo al primer administrador que no sea el señalado por la inmobiliaria y de ahí en adelante corresponde la actualización. Entonces la inmobiliaria debería incorporar quiénes son los que han comprado, ¿cierto? Y los que tienen la categoría de dueños. Bueno, cada vez que haya un cambio en un copropietario, el copropietario nuevo va a tener que entregar la copia de su inscripción en el conservador de bienes raíces. Eh, y supuestamente tiene 60 días para hacerlo, pero hay que a veces informarlo y generar conciencia sobre esto. Eh, pero también ese copropietario va a tener que señalar quién es el arrendatario de su departamento. Va a tener que informar a la administración, mire, voy a arrendar, este es mi arrendatario, es arrendatario por un año renovable y va a vivir con su familia. Listo. ¿Por qué? Porque ahora ese arrendatario va a estar por ley habilitado para ir a las asambleas, por ejemplo. Pero en el reglamento de copropiedad nosotros vamos a poder expresar que solo los arrendatarios que están incorporados en el registro van a poder participar. Entonces, de esa manera evitamos que llegue un arrendatario el día de la asamblea a decir, oiga, aquí está mi contrato de arriendo. Bueno, pero usted no está incorporado en el registro de copropietarios. No puede votar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces sí, es importante que también se incorporen los arrendatarios y que esto vaya modificando. Incluso en el caso de los arriendos temporales, podríamos exigir que se informe cuáles van a ser las veces y si se van a inscribir o no en el registro. Ya. Siguiente. ¿Cuáles son los plazos mínimos para citar asamblea ordinaria y extraordinaria? ¿Son 15 días hábiles o menos? Mira, de nuevo, el reglamento en esto, el reglamento de copropiedad de cada edificio puede contener normas, ¿ya? Y puede decir, yo voy a pedir que sean 10 días, ¿ya? Para este condominio nosotros queremos que sean 10 días. Listo, perfecto, se puede, no hay problema. Ahora, si ustedes van a la ley, ¿ya? Y ustedes van a las normas sobre citación, que están en el artículo 16, dice, se cursará con una anticipación mínima de 5 días y que no exceda de 15, ¿ya? Entonces, si yo cito con 5, a menos que el reglamento diga otra cosa, si yo cito con 5 días, estoy citando bien. Si yo cito con 10, estoy citando bien. Y si yo cito con 15, también estoy citando bien. Lo importante es que se respete este rango de 5 a 15. ¿Ya? Ahora, el reglamento podría establecer un plazo específico o un plazo distinto. Yo pienso que sí. Ok. La siguiente dice, ¿se puede prohibir el uso del estacionamiento a personas que no viven en el edificio? Sí, pero con reserva, ojo, porque como son bienes, eh, como son bienes de los que los adquieren, de los que los compran, ellos pueden arrendarlos sin ningún problema, ¿ya? O sea, el arriendo de estacionamientos es posible. Y de hecho, si yo arriendo mi departamento y lo arriendo con estacionamiento, no hay ningún problema, incluso en el caso de arriendos temporales. Lo importante es que esto esté regulado también, ¿ya? El problema es cuando se arriendan, y esto pasa mucho en los centros bien neurálgicos, cuando en edificios habitacionales yo arriendo el estacionamiento a personas externas que probablemente van a ir a trabajar. Bueno, si el reglamento de copropiedad lo prohíbe, vamos a tener un problema. Si no lo prohíbe, no hay ningún problema. Ya. Dice, en este caso de los arriendos temporales, se podrá exigir a los dueños de esas unidades que deban ser ellos exclusivamente quienes las representen en asambleas, por ejemplo. Eh, claro, en el caso de los arriendos temporales es bueno, y yo recomiendo que el reglamento de copropiedad diga que la representación en asamblea de aquellos departamentos que se destinen al arriendo temporal le corresponda únicamente al propietario.
porque vamos a entender por arriendo temporal todo arriendo que tiene un plazo breve, inferior a 90 días. Entonces pensemos que es importantísimo que una persona que va a pasar 90 días no vaya a una asamblea a hacer una votación respecto de algo que no le va a afectar en lo más mínimo. Pero establezcamos la prohibición en el reglamento para no tener problemas. Ya. ¿Qué personas pueden actualmente ser miembros del comité de administración? Cualquier copropietario hábil, ya que esté al día en sus obligaciones económicas. En el caso de los arrendatarios, hay ahí, ojo, hay una situación especial, porque la ley acá dice que cualquier arrendatario puede votar por el solo ministerio de la ley, si es que es arrendatario, puede votar. Ok, a menos que se le prohíba expresamente. Pero para formar parte del comité, situación expresa, y esto nos ha pasado, tenemos ahí un par de casos donde esto se está discutiendo en tribunales, no solo contar con la autorización expresa, esa autorización, según la ley, debe constar en escritura pública. Y no cualquier cosa es escritura pública. ¿Ya? La escritura pública está regulada en la ley, no es un documento autorizado ante notario, es una escritura pública que va incorporada en los registros del notario, que va foliada, que tiene un número de repertorio, o sea, es bien específica en esto la ley, no sé por qué lo hizo así, pero así lo hizo, es bien específica y hay que respetar esto, tiene que ser escritura pública para que un arrendatario pueda formar parte del comité. Ahora, si queremos ser más livianos en esto, podríamos, si es que lo incorporamos en el reglamento de copropiedad. Ya. Emilio, tengo muchas más preguntas. Vamos a tratar de darle más rapidito antes de que. Dice, ¿hay alguna estimación de tiempo que demora el proceso completo de adecuación del reglamento de copropiedad? Entiendo que puede ser perfectamente 6 meses, por lo que ya estaríamos en contra del tiempo. Depende de cada, en realidad de cada condominio. Nosotros, cuando nos piden el reglamento de copropiedad, hacemos rápidamente un primer borrador, se los mandamos, pero de ahí necesitamos un poco de feedback, por ejemplo, y si la comunidad se demora un mes en revisar el borrador, obviamente se nos van alargando los tiempos. Ahora, si la comunidad nos dice, ¿sabe qué? El borrador sí me gusta, pero los números tanto, 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 tanto no nos gustan tanto, queremos una nueva modificación, bueno, ahí vamos modificando más rápido. Eh, Ahora, luego viene, pasado este periodo de redactar, que es una cosa que tenemos que ir haciendo con el comité, viene el periodo de aprobación. Y ahí también podemos tener problemas, porque el periodo de aprobación implica citar a una asamblea, que se apruebe en asamblea, llevar esto a escritura pública, ir con la escritura pública al archivero judicial y anotarla en el antiguo reglamento de copropiedad, luego ir al conservador de bienes raíces e ingresarla, y el conservador es rápido, el conservador de Santiago, pero con una avalancha de cosas puede que se haga un poco más lento. Pero hay conservadores de regiones que a veces son bastante lentos para esto. Entonces, sí, mientras más tiempo, mejor. Yo diría que menos de 3 meses o 4 meses es muy difícil, pero es mejor empezar hoy y llegar con el reglamento inscrito después de enero que empezar en diciembre o empezar en enero a última hora con todo el proceso, porque nos va a quedar un espacio donde no vamos a tener un reglamento bueno. Claro. Aprovechando esa pregunta, yo quiero conversar rapidito antes de continuar respondiendo acerca de una oferta especial que tenemos para los clientes Castor. Tenemos dos opciones junto hacia el abogado. La primera es contratar la asesoría legal integral de Cial Abogados y obtener dentro de esta contratación la actualización del reglamento de copropiedad completamente gratis. Esta asesoría incluye asesoría legal permanente para el comité, administrador y copropietarios, diagnóstico legal completo del condominio, revisión del cumplimiento legal, redacción y actualización de actas, asistencia a asambleas o a sesiones del comité, representación ante juzgados de la policía local, defensa y asesoría civil y penal, honorarios preferentes para juicios y la gestión completa de morosidad. Esto tiene un valor de 10 UF mensuales que trae, como les decía,
todos estos ítems y además el bono de la actualización del reglamento de copropiedad sin costo. Y aparte, para quienes quieran contratar exclusivamente la actualización del reglamento de copropiedad, tenemos un valor de 540.000 pesos que incluye la revisión completa del reglamento actual, la adaptación según los requisitos de la ley 21.442, la entrega del nuevo reglamento para votación en asamblea y la orientación para su posterior tramitación ante la notaría y el CBR. Esto es un valor de 540.000 pesos exclusivo para los clientes Castor y no incluye gastos notariales ni del conservador de bienes raíces. Esta oferta igualmente se las voy a hacer llegar por correo. Vamos a seguir con las preguntas. La siguiente sería, me parece que lo mencionaron, dice la persona, pero se puede excluir a los arrendatarios de algunas votaciones, por ejemplo, reparaciones de gran magnitud o casos similares. Sí, de hecho, la ley ya contempla una exclusión, que es el caso del quórum calificado. Ya todas aquellas materias que según el artículo 15 son de quórum calificado, requieren que el arrendatario cuente con autorización expresa. O sea, ahí invierte lo que dice antes, que el arrendatario puede participar sin problema, a menos que esté prohibido. Acá lo revierte y acá dice el arrendatario no puede participar a menos que esté permitido expresamente. Ah, ya va, disculpen que un Sí. audio, espera un poquitico. Ya, continúa, disculpa. Sí, entonces ahí se puede. Ya ahora, el reglamento de copropiedad podría ampliar esta prohibición a algunos aspectos, sí, no veo por qué no. Lo que no puede haber es una diferencia, que este es un concepto un poco difuso, pero la ley habla de establecer diferencias arbitrarias. ¿Ya? O sea, decir, como usted es arrendatario, no puede usar la piscina. No, no, eso podría ser arbitrario, porque un arrendatario, pensemos en arrendatarios de largo plazo, de un año, qué sé yo, va a ser un residente más del condominio. Pero sí puedo establecer estas diferencias administrativas respecto de cómo van a posibilitarse su participación. ¿Ya? Sí puede haber diferencias. Perfecto. La siguiente pregunta sería la actualización del registro de copropietarios respecto a los arriendos temporales para su participación en las asambleas. ¿Habría que estar constantemente actualizando el registro? A ver, el registro hay que estarlo actualizando constantemente, sí, y por eso está la obligación para todo copropietario de que dentro de los 60 días siguientes a que se produzca un cambio, una variación, tenga que informarse. O sea, si sale un arrendatario y entra otro, yo debería informarlo y que ese arrendatario nuevo quede registrado en este registro copropietario para que sepamos que eventualmente va a poder participar en la asamblea. Ahora, es bueno, por ejemplo, establecer la prohibición de que los arriendos temporales participen de las asambleas. Y si eso está establecido como prohibición, bueno, no es necesario y no tiene sentido que el arrendatario temporal sea inscrito en el registro copropietario. Basta que el dueño, por ejemplo, esté informando a través de algún canal simple, esté informando, va a entrar un arrendatario temporal por tantos días. Listo, estos son sus datos. Eso sí lo podemos exigir, pero no es necesario incorporarlo en el registro copropietario si es que tenemos también una prohibición general de que no puedan participar de las decisiones del condominio. Ok, la siguiente dice, ¿qué sucede si el residente está subarrendando? ¿Quién tiene el derecho ante la ley para participar en la asamblea? Me parece que esto ya lo respondiste. Qué buen tema, ¿eh? Ojo, buen tema, porque el subarrendamiento está permitido civilmente, está permitido en el derecho privado, a menos que en los contratos de arrendamiento vengan prohibidos expresamente. Y aquí tenemos un punto donde se puede mostrar con claridad la importancia de la colaboración y no ver a la administración como un enemigo en los condominios. Eh, si el propietario del departamento arrienda, pero prohíbe al arrendatario subarrendar, ¿ya? Eh, el mismo edificio podría controlar esta situación cuando ese arrendatario subarriende a un tercero, teniéndolo prohibido, ¿ya? Va a llegar un subarrendatario y ustedes pueden agarrar el registro copropietario, mirar y decir, ¿sabe que esto estaba arrendado a tal persona? Y ustedes podrían agarrar el contrato de arriendo y ustedes ver
tiene prohibido el subarrendamiento. Y eso denunciarlo directamente al propietario o, eh, o impedir eventualmente incluso que ese subarrendatario ingrese al departamento. Ahí hay un punto donde la colaboración entre propietarios y administración puede llegar a ser muy importante, muy, muy importante. ¿Ya? Sí, ahí el tema de los subarrendatarios es complejo también. La ley no se refiere necesariamente al subarrendatario, pero se entiende que el subarrendatario va a tener las mismas facultades del arrendatario. ¿Ya? Lo importante es que no esté prohibido el subarrendamiento en los contratos. ¿Ya? Ya. Se puede prohibir la utilización de espacios comunes, entregas de delivery a la casa, a los deudores de gastos comunes. Sí, sí, sí se puede. Ustedes podrían establecer que solamente los copropietarios habilitados por estar al día en sus gastos comunes pueden usar los bienes comunes. No hay ningún problema con eso. Importante que el reglamento nuevamente, que el reglamento lo diga, ¿ya? Que el reglamento lo establezca como sanción, que no solamente se va a cursar multa en caso de infracciones o no solamente van a ser objetos de cobranza aquellos que no paguen sus gastos comunes, también se les va a impedir el acceso a los bienes comunes. Ya, perfecto. Se puede exigir que los arriendos temporales sean mínimo, por ejemplo, un mes. Lo puede regular perfectamente el reglamento de copropiedad. Yo no veo ahí ningún inconveniente. Lo que dice la ley es que ustedes pueden dictar en el reglamento de copropiedad, o sea, ustedes, las comunidades, digamos, pero ustedes son sus representantes acá, las comunidades pueden regular cómo se va a llevar adelante el arrendamiento temporal. Y si la comunidad estima que por lo menos deben ser 30 días, puede establecerlo sin ningún problema, a mi entender. Ya. ¿Cuál podría ser el formato de una declaración escrita por parte del copropietario de la unidad para efectos de acreditar el registro de los ocupantes de la unidad? ¿Cuál podría ser un formato de...? No, mira, yo creo que más que formato, yo creo que lo importante es que se establezca un canal de comunicación efectivo, por ejemplo, un correo electrónico, pero donde el propietario pueda señalar específicamente quién es la persona que va a residir en el departamento, ojalá acompañar el contrato de arrendamiento, quién es la persona, cuáles son sus datos y si esa persona va a estar habilitada o no para participar de las asambleas. ¿Ya? Porque si no quiero que participe de las asambleas, porque quiero ir yo como copropietario, tengo que, tengo que expresamente pedir que se le limite ese derecho. Si no digo nada, la persona va a poder participar. ¿Ya? De hecho, perdón que me adelante, pero alguien tiró una última pregunta que dice, estoy entendiendo de varios comentarios que, que para participar en una asamblea la persona debe estar inscrita en el registro copropietario. Justamente acá, y a raíz de esta pregunta me parece súper atingente, justamente acá está el tema de cómo van a confluir estas normas. Efectivamente, el registro de copropietarios tiene una importancia radical en el día a día del condominio. Y el registro de copropietarios, perfectamente podemos establecer en el reglamento de copropiedad que solo las personas que estén inscritas en el registro de copropietarios puedan participar de las asambleas y que si no está, no puede participar de la asamblea o no puede participar de una serie de aspectos relacionados con la comunidad, lo que nos va a obligar a todos los que vivimos en comunidad a mantener este registro actualizado, ¿ya? Así que es súper, súper importante ver cómo estas normas van jugando unas con otras. Y para mi gusto, el registro de copropietarios puede tener una importancia capital, pero capital, ¿ya? Ya. ¿El cónyuge del copropietario puede ser miembro del comité? Buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. Eh, la ley habla del copropietario. A ver, para efectos de votación, la ley habla del copropietario, el cónyuge y todo. Y para efectos de formar parte del comité, habla de el propietario y habla de su cónyuge, no así de los hijos o de otros residentes. ¿Ya? Pero sí habla del copropietario y sí habla del cónyuge. Ahora, por lo mismo, nuevamente, súper importante que en un registro de copropiedad, por ejemplo, el registro copropietario,
Yo indique, mire, yo soy copropietario y tal persona es mi cónyuge y tales personas van a habitar también esta propiedad. ¿Ya? Ya. En caso de demora, entiendo que simplemente quedaría vigente el reglamento tipo, que puede ser muy Sí, insuficiente. ¿Hay peligro sí, de multa? no, no, Ya, no hay peligro de multa. El tema va a ser un tema interno, que el registro que el reglamento tipo no refleje estos aspectos que yo estoy diciendo. Por ejemplo, el reglamento tipo no dice nada de los arriendos temporales, no lo regula. Entonces nos vamos a quedar sin regulación. Sí regula otras cosas, sí se refiere a las asambleas, sí se refiere al registro de copropietarios, pero hay aspectos que tampoco regula el correo electrónico, por ejemplo, como un medio de notificación válido. Entonces ahí hay aspectos que van a quedar en el aire, por los cuales yo recomiendo que no nos confiemos del reglamento tipo, ¿ya? ya. Dice, un propietario puede subarrendar habitaciones en un condominio con él habitando en su departamento. Sí, no debería tener problemas con eso. Si a un arrendatario se le corta la energía por deuda, la energía eléctrica por deuda de 3 meses, ¿se debe dar obligado la energía una vez cancelado un mes o debe solicitar cancelar la deuda total y llegar a un acuerdo de pago? Ya, ahí nos escapamos un poco de lo que estamos Del hablando, pero tema. a ver, es un tema bien difuso, ¿ah? Yo creo que la ley no lo regula tan claramente. Eh, Acá hay un tema. La ley dice que si se juntan 3 meses impago, se puede aplicar el corte de luz. Ojo, esto igual debería estar muy bien regulado en el reglamento para evitar problemas. Pero la ley dice, permite que con 3 meses se pueda proceder al corte del servicio eléctrico a menos que haya un electrodependiente. Y acá de nuevo, si hay electrodependientes, deberían estar informados en el registro de copropietarios para que sepamos que esos departamentos son intocables desde este punto de vista. Eh, Perdón la digresión, vuelvo. Entonces, ¿se le puede cortar la luz? Sí, pero tiene que tener 3 meses. Si esa persona paga un mes antes de que yo le corte la luz, obviamente no se la puedo cortar. No lo puedo hacer. Pero si ya se le cortó la luz por la deuda, o sea, si ya hicimos uso de ese mecanismo, desde mi punto de vista, lo que tiene que hacer el copropietario es solucionar la deuda completa. No necesariamente pagarla, pero que la repacte, ¿no? Porque ya tiene un corte derivado de la infracción en la que incurrió, que es que se le juntaron los 3 meses, o 4 o 5 o los que se le juntaron, digamos. Entonces, la persona que venga y me dice, te pago un mes para que me restituyas, no, tendría que a lo menos hacer un convenio de pago por el resto. Esa es mi opinión. Perfecto. Ya estamos cerrando, quedan pocos. Dice, en virtud de los plazos y validaciones necesarias, se puede cerrar el registro de copropietarios días antes de la asamblea citada. Sí, sí, no veo por qué no. No dice la ley ahí que el registro tenga que estar actualizado tantos días antes de la asamblea. No, 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 es importante y de hecho es súper importante cuando ustedes citen, por ejemplo, que hagan mención a esto. Que junto con citar para el día, no sé, 31 de julio, digo, al día antes y decir, vamos a cerrar el registro de copropietarios al día antes para saber quiénes pueden asistir el día 31. Punto. Ya, perfecto, ya vamos terminando. Quedan un par de preguntas. Dice, de acuerdo a lo que está hablando últimamente el abogado, ¿qué sucede con el quórum de asamblea si solo se habilita de asistente a los que están en el registro de copropietarios? ¿Cómo de nuevo, por favor? De acuerdo con lo que ¿Qué está pasa hablando con el quórum? últimamente el abogado, ¿qué sucede con el quórum de asamblea si solo se habilita de asistentes a los que están en el registro de copropietarios? Es que el quórum no cambia, porque el, el tema es que el registro de copropietarios tiene que, igual va a formar el 100%. ¿Entiendes? Si tenemos 100 unidades, en el registro de copropietarios debería señalarse quiénes son los 100 copropietarios. Y la inmobiliaria, cuando entregue el edificio, va a decir, estos son los 100 departamentos, estos son los dueños, a mí me quedan 10, por ejemplo, no sé, esta es la situación.
y de ahí en adelante vamos a mantener el registro. Ahora, en los casos de edificios que ya llevan un tiempo funcionando, tenemos que armar este registro de copropietarios eh, y nuevamente los quórum van a ir asociados a este registro al 100%. El problema es que si no tenemos a los habilitados o no tenemos a los actuales copropietarios, a la asamblea van a llegar personas que no tienen nada que ver con este registro. Por eso es importante actualizarlo. Ya, dice, si no está inscrito en el registro de copropietarios, por tanto, no puede participar de la asamblea. ¿Se le podrá aplicar multa por no asistencia a la asamblea? Mm. A ver, el reglamento de copropiedad podría hacerlo, podría establecer multas por no asistencia, pero porque no recuerdo una norma que lo prohíba. eh, pero no sé si es la mejor herramienta desde el punto de vista administrativo, ¿ya? No sé si es la mejor herramienta porque la asistencia a asamblea, yo sé que es un tema complejo y es un tema crítico, ¿ya? Pero chuta, es más problemático que lo que puede solucionar, ¿ya? Desde el punto de vista práctico. Pero en teoría, en abstracto, sí, se podría regular. Ya, perfecto. Em, ¿Cómo se acredita el representante de una copropiedad cuando corresponde a una sucesión? La sucesión. Eh, ahí el reglamento puede referirse a este punto, ¿ah? El reglamento puede referirse a este punto. La verdad es que cuando hay una comunidad, pucha, todos los comuneros, todos, pueden usar la cosa para su beneficio sin afectar los derechos entre ellos, pero para la comunidad no tendría por qué ser un problema el hecho de que exista una comunidad sobre un bien, ¿ya? Que hay no sé, una comunidad hereditaria sobre un departamento. Todos ellos podrían usarlo en principio. Ahí hay un tema, es un tema bien complejo. No es que haya un representante legal, ¿ya? Es que ellos son los que tienen que decirle a la asamblea si es que va a haber uno solo habilitado para estos efectos. Ya, perfecto. No sé cómo estás de tiempo, Emilio, porque las personas siguen conectadas y siguen preguntando. Podemos darnos unos 10 minutos más. Sí, tenemos una hora acá, ya. ¿El registro de copropietarios es un documento legal ante notario? Me parece que esto ya lo vi. No. El registro copropietario igual tiene que regularlo en el reglamento. ¿Ah? ¿Cómo se va a llevar? Se puede llevar electrónico, se puede llevar físico, podemos darle validez, por ejemplo, a ver, yo me meto a Castor y empiezo a ver departamento por departamento quiénes son los propietarios asociados. Y puedo llevar el registro a través de una plataforma informática sin ningún problema. Ahora, lo importante es que este registro considere ciertos aspectos. Por ejemplo, tiene que llevarlo el administrador tiene que llevarlo bien, asegurar que no se va a destruir, asegurar que es un sistema que solo valide él, ¿ya? No unas hojas sueltas que estén ahí en conserjería, sino que es un registro que él mantenga de cierta manera custodiado, resguardado, ya sea electrónico o ya sea físico. Incluso podría tener una planilla Excel diciendo estos son los copropietarios, unidad, qué sé yo, las personas que viven. No sé si es la mejor alternativa, pero podría llevarlo de esa manera. Lo importante es que el registro incorpore la información actualizada, que pueda ser actualizado permanentemente y que sea resguardado por el administrador en este sentido. Perfecto. Dice, en la citación de asamblea, ¿los días para notificar son correlativos o hábiles? La ley no dice hábiles. ¿Ah? La ley dice, habla de días nomás, dice de 5 a 15 días, pero no dice que sean hábiles, ¿ya? No recuerdo que diga que sean hábiles. Y si la ley no dice que sean hábiles, tenemos que entender para estos efectos que son corridos. ¿Qué le puede pasar al copropietario si no quiere dar información para el registro? Depende del reglamento. Si en el reglamento decimos que, o sea, de partida podemos establecer como sanción en la multa, para empezar. Segundo, podemos decir que ese copropietario que no se inscriba en el registro no va a poder votar, ¿ya? Y en ese sentido, eh,
más no podemos hacer, tampoco lo podemos ir a zamarrear para que nos entregue información, simplemente decir, mire usted, si no quiere estar inscrito en el registro, ningún problema, pero no va a poder votar, no va a poder hacer esto, tampoco vamos a poder validar formas de notificación con él que sean a través de correo electrónico, por ejemplo, va a quedar un poco, un poco al margen. Ok, perfecto. Vamos a la siguiente. ¿En los cambios se podrá hacer asambleas online? Claro, o sea, si se pueden permitir las asambleas online, sí, totalmente. De hecho, la ley lo permite y hay que regular en el reglamento de copropiedad cómo se van a hacer eventualmente estas asambleas online, pero no hay ningún inconveniente, todo lo contrario. Está permitido, es una innovación y es una herramienta que puede ser tremendamente útil. Ya, Tampoco se puede limitar, por ejemplo, el lugar físico desde el cual se van a conectar. O sea, si alguien, muchas veces hay copropietarios que pueden estar de viaje, si están en China, pero se alcanzan a conectar, fantástico. Buena herramienta. ya. Em, ¿Hoy es válido regirse por la nueva ley aunque no tenga actualizado el reglamento? Sí, la ley rige, la ley está vigente, por lo tanto las herramientas que están en la ley pueden ser utilizadas y yo he recomendado y lo hemos hecho en algunos casos que hemos hecho consultas escritas aunque no estén, por ejemplo, incorporadas en el reglamento. El único problema que esto significa y el único problema que esto sugiere es que se nos cuestionan las formas. ¿Ya? Porque no hay duda que la consulta escrita está en la ley y que se permite, y nosotros la podemos usar, porque ya está en la ley está vigente, pero podría algún copropietario sí reclamar la forma como se hace la consulta escrita, si la consulta escrita reflejó o no reflejó la voluntad de la comunidad, y ahí sí vamos a tener problemas, ¿no? Ojo con eso. Yo, de hecho, las consultas escritas las hemos hecho para situaciones en que no hemos podido cumplir con los quórum y en que urge tomar algunas decisiones y que no sean tan polémicas, ya que no vayan a levantar tanto conflicto. Ok. Emilio, nos quedan unas dos preguntas, aparte de las que Ok, haga. Vamos a hacer una pausa un segundo para darle pase a Freddy, quien tiene algo que ya. comentarnos acerca del registro de copropietarios de Castor, de la Perfecto, ¿cómo herramienta. están? Buenos días, gracias Adriana, gracias Emilio. Así aprovechamos de que Emilio se hidrate mientras que leemos el resto de las preguntas antes de finalizar. Mira, es importante acotar que Castor, desde que el registro de copropietarios ha entrado dentro de las necesidades de las comunidades, nosotros estamos trabajando en eso, ¿no? Actualmente nuestra herramienta tiene un módulo específico de registro de copropietarios, anteriormente estaba en el módulo de administrador, hoy en día está en el módulo de configuración de tu comunidad en línea, que es la herramienta para residentes. ¿Verdad? Y dentro de esta plataforma o dentro de este módulo específico de registro de copropietarios, nosotros hemos ido incorporando las exigencias, tal cual como lo ha dicho Emilio durante toda la presentación. Dentro de este registro de copropietarios, también lo que nosotros queremos es que ustedes, en paralelo a todo lo que vaya relacionado al gasto común, ustedes tengan un listado que puede ser descargado en Excel con todo lo que la ley le exige sobre la documentación de esta persona, que puede tener distintos roles como una persona que está de forma permanente, que es arrendatario o simplemente que es alguien que va de visita temporal a un inmueble. Todos estos datos, a esto le sumamos si tiene un auto, cuál es la patente, a esto le sumamos si tiene una mascota, cuál es la raza de la mascota, si este tipo de raza tiene algún chip, le pedimos la codificación del chip también. En este módulo usted va a poder adjuntar archivos como los que pide la ley para validar obviamente estas personas. Tenemos muchas formas, tenemos tres formas de registro, ¿verdad? Que le van a ayudar a ustedes de distintas maneras a compartir este registro de copropietario con los residentes. Castor te le valida dentro del módulo un enlace que tú puedes compartir por los distintos grupos de WhatsApp como para agilizar los procesos. Adicionalmente a esto, la plataforma también tiene un código QR que pueden pegar en los distintos diarios murales de la comunidad que te lleva directamente a el registro de copropietarios de tu comunidad. Y adicionalmente puedes enviarlo de inmediato desde el módulo de registro copropietario, lo puedes enviarlo como comunicado masivo de forma interna. Entonces, este proceso también pasa por una validación para que ustedes como administradores digan que esta persona efectivamente vive o no o forma parte de esta unidad.
Y bueno, y ahí en adelante hay una gran cantidad de procesos técnicos en los que de repente quizás yo no soy la persona adecuada para responder todo lo que va detrás y lo que los valida como residentes o no. Ya esto es algo que se escala directamente con el equipo de soporte, ¿no? Pero esta información, con mucho gusto, nosotros la podemos ir respondiendo con nuestros canales regulares directamente dentro de la comunidad. Por acá dice, ¿cómo se pueden canalizar las sugerencias de mejora para la página de Castor, temas de reserva u otros cupos? Bueno, todo por la línea de comunicación con Adriana por info o también por la línea comercial conmigo. Ahí nosotros los podemos ayudar. Pero quería hacer un pequeño paréntesis para complementar lo que decía Emilio de las necesidades en temas legales que nosotros en la plataforma directamente le tenemos un buen foco desde hace muchísimo tiempo, porque de verdad que eso está desde el año 2023 dentro de Castor y le hemos agregado muchas mejoras y de hecho se vienen más avances en esta área. Así que cualquier cosa que necesiten dentro del área comercial o soporte, podemos apoyarlos en este ámbito. Gracias, Fred. Hay una cosa, perdón, Adrián, hay una cosa que dice Freddy que me parece súper útil y súper ilustrativa también. Por ejemplo, el tema de las mascotas. Si bien sabemos que las mascotas, y ahí sí hay una norma expresa que dice que no se pueden prohibir en los edificios ni en los condominios en general, pero sí podría ser muy útil que el reglamento de copropiedad obligue a que las mascotas sean informadas también en este registro de copropietarios. ¿Por qué? Por todo lo que tiene que ver con la tenencia responsable de mascotas, no por algo negativo, sino que todo lo que tiene que ver con la tenencia responsable de mascotas, de si de repente un perrito se va a escapar de una casa, por ejemplo, y tenemos que saber a quién corresponde. Y claro, la plataforma Castor hoy incorpora eso, lo tiene ahí, tú puedes informarlo, puedes estar informado, pero también es bueno que el reglamento de copropiedad eh, tenga la obligación. Ya, perfecto. Vamos entonces a terminar con las preguntas. La carta para convocar una asamblea extraordinaria, ¿qué debe llevar? La firma de los residentes, ¿qué debe llevar? La firma de los residentes solo pueden firmar los copropietarios o también es válido los arrendatarios. Lo que diga el reglamento de copropiedad. ¿No? En teoría los arrendatarios también podrían, ¿ya? Pero acá es bueno que el reglamento de copropiedad se refiera un poco a esto. Lo establezca. La herramienta de la consulta escrita para reemplazar una asamblea extraordinaria y validar el nuevo reglamento puede usarse directamente o necesariamente hay que hacer uno o más intentos de asamblea presencial. Puede usarse directamente, no hay problema. Se requiere presencia de notario en asambleas extraordinarias u otras, ¿cómo se operará en las online? Online, que el notario se conecte online también, tendremos que mandarle el link. Y se hace, ¿eh? Se ha hecho. Y nosotros lo hemos intentado en algunos casos, a veces ha resultado y a veces Ya. La nueva ley habla sobre descuentos en los gastos comunes a los copropietarios del comité. ¿Es cierto? ¿Cómo funciona? sí es cierto y hay que regularlo en el reglamento de copropiedad, ¿ya? El reglamento tipo se refiere a esto también, ¿ah? Y establece ahí. Lo que pasa es que hay que regular. A ver, respecto del comité de administración, lo primero que hay que regular es el plazo, cuánto tiempo va a durar el comité. Segundo, hay que regular la forma en que se va a hacer el sorteo. Ojo, que si nadie quiere ser miembro del comité se puede sortear. También hay que regular cuánto plazo vamos a darle a los miembros del comité para que puedan renunciar después de su elección. Y una de las herramientas buenas es esto de establecer, por ejemplo, un descuento en los gastos comunes, porque no pueden ser remunerados, pero sí les podemos ofrecer un descuento en los gastos comunes a aquellos que formen parte del comité. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el monto y cómo lo vamos a regular? En materia de reglamento de copropiedad. Ya. Y nos queda la última pregunta. ¿Puedo publicar listados de deudas de gastos comunes en un panel público en el condominio? ¿Qué tanta información al respecto se puede publicar? Ah, Nombre, fotos. eh, sí, no, es bien polémico este punto, ¿ah? Es bien polémico. La verdad es que yo pienso que sí, ¿ya? Yo pienso que sí, que se puede publicar las unidades que tienen deuda de gastos comunes, pero aquí entramos a un terreno de los datos privados donde yo no necesariamente estoy habilitado para informar
el nombre de los copropietarios que no han pagado. Entonces empezamos a entrar en una situación un poco mixta. Esta es mi opinión, ojo, porque puede haber alguien que tenga una opinión totalmente distinta y me parece que va a ser válido y en esto también ha habido casos que han terminado judicializados y no hay una respuesta clara a esto tampoco, pero en mi opinión yo podría informar, por ejemplo, que la unidad 205 adeuda 10 meses de gastos comunes y dejar ahí en un papelito que diga, por favor, regularizar las siguientes personas, acercarse, bla, 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 y decir las siguientes unidades, pero no los nombres, ¿ya? Pero es difuso el punto y hay opiniones para varios lados. No, no hay una respuesta única. Ya, perfecto. Bueno, dice la última, dice, pregunta Cristian Guzmán, una pregunta para sanidad mental. ¿Un propietario o residente no hábil por deuda, por ejemplo, puede asistir a una asamblea? Siempre hay discusiones sobre ese tema. Puede asistir, pero no tiene derecho a voto. ¿Ya? Y yo diría que si el reglamento lo dice con claridad, tampoco darle derecho a voz. En el fondo, decir, todos pueden asistir a la asamblea como oyentes, ningún problema, pero la toma de decisiones que haga la asamblea es un punto más delicado y ahí tenemos que dejar fuera a los inhábiles, por supuesto, porque además la ley es bien clara en ese sentido y me parece que aquí no puede el reglamento pasar por sobre esto, por el tipo de normativa. Es bien técnico el punto, pero el tipo de norma me parece que es de exigencia absoluta. O sea, no van a ser, solo los hábiles pueden votar y solo los hábiles podríamos decir que tienen derecho a voto realmente. Adriana, una cosita que antes de cerrar, alguien Ok. dijo, no sé quién, porque dice diagonal 2 pero alguien discrepa de una opinión mía. Y me parece fantástico que esto pase, porque justamente hay temas que son bien opinables y hay temas donde podemos tener posiciones distintas. Y él discrepa con esto que digo yo de que podemos regular discrecionalmente o incluso prohibir el uso de unidades bajo el régimen de arrendamiento de corta estadía. ¿Ya? Y él dice por cuanto la adquisición de la propiedad, en la mayoría de los casos directamente a la inmobiliaria, se hizo para el libre uso y disposición de la misma y al momento de celebrar el acto de escritura se toma razón del primer reglamento de propiedad que nunca establece tales restricciones o prohibiciones. Ya, me parece tremendamente interesante y con esto quiero cerrar, que tengamos esta situación porque justamente aquí es donde entramos a argumentar para un lado o para el otro. Ya, a mí me parece, yo insisto que estos son puntos súper discutibles y que mientras no haya pronunciamientos de tribunales, que es lo que a mí más me tranquiliza cuando pasa, digamos que tribunales dictan más o menos cómo lo va a entender la judicatura, cómo va a entender estos temas, eh, y ahí uno empieza a acomodarse o no a esos argumentos, pero aquí me parece que es súper válida esta opinión, ¿ah? Es súper relevante que acá hay un contrapunto que tiene que ver con la propiedad privada, ¿ya? Y este contrapunto se ha hecho valer en casos antiguos bajo el amparo de la 19.537, se hizo valer muchas veces, ¿ya? Que un poco es el uso de mi unidad como a mí me plazca, si yo soy el dueño, ¿cómo no voy a poder tener un arriendo de corta estadía, un arriendo temporal? Y justamente es uno de los puntos fuertes para argumentar en contrario, ¿ya? Es un súper buen argumento. Ahora, en mi opinión, como el reglamento de copropiedad puede prohibirlo, ¿ya? Eh, si no lo prohíbe en la inmobiliaria, bueno, todo esto depende del tipo de edificio o de comunidad también. Pues hay comunidades que están hechas para arriendos temporales y hay comunidades que no. Ya hay comunidades que son 100% residenciales, entonces al final tiene que ver con esto. ¿Qué van a querer los copropietarios que formen mayoría? Y por esto es importante que las asambleas sean lo más representativas posible, porque finalmente las decisiones de la asamblea son obligatorias para todos, hayan o no asistido. Entonces, justamente esa misma autonomía de la voluntad y esa misma autonomía de los propietarios para regular lo que quieren hacer con sus unidades es la misma autonomía que pueden usar reunidos en asamblea para tomar la decisión de si van a permitir o no van a permitir estos arrendos temporales. Esa es mi opinión, ¿ya? Pero me parece que es bien atendible esto, ojo, y aquí hay un contrapunto interesante que puede ser objeto de discusión y que lo va a ser en algún momento en temas judiciales. Así que bien ahí, no sé quién fue, pero si gusta después me manda un correo y lo podemos conversar un poco, porque ese es un tema tremendamente interesante desde lo jurídico. Y Perfecto. bueno, gracias a todos por su interés, gracias a todos por su asistencia, gracias a ti, Adriana, por
por el apoyo con la parte técnica, que no es muy fuerte, y a Castor también por tener esta instancia para que podamos conversar estos temas. Muchas, muchas gracias. Si necesitan algo, contáctense con nosotros, por ahí están nuestros correos también. Antes de cerrar, entonces quiero recordarles que tenemos una oferta especial para los clientes Castor, la contratación del servicio de actualización del reglamento de copropiedad con CIAL Abogados por un valor de 540.000 pesos, que no incluye gastos notariales ni el conservador de bienes y raíces. Incluye revisión completa del reglamento actual, la adaptación según los requisitos de la ley, la entrega del nuevo reglamento para votación en asamblea y la orientación para su posterior tramitación ante la notaría y el conservador. Aparte de esto, CIAL Abogados también tiene una oferta para contratar la asesoría legal integral mensual de 10 UF mensuales. Les dejé el enlace en el chat donde pueden encontrar los detalles de esta oferta. A ver, miren, se los dejé por el enlace. Lo acabo de subir en las historias de Instagram. Y además, tanto la grabación como esta oferta se las voy a enviar por correo. Lo que pasa es que no sé cómo llegaron ustedes exactamente al webinar, entonces lo voy a enviar por Castor News, que también les dejé el enlace de nuestro canal de WhatsApp, voy a enviar allí la información y también por correo. Entonces, les dejé el enlace con la oferta por acá por el chat. En la tarde yo creo que estará disponible la grabación, tengo que subirla a YouTube. Después pueden buscarla también en nuestro canal de YouTube, de Castor Software. Así que estuvo bastante completo. Les recomiendo que la busquen de nuevo, la compartan con los comités, la compartan con sus equipos de administración y por supuesto que consideren la oferta especial que preparamos para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Chao.